Seguramente hayas escuchado hablar de las frecuencias 432, 528, 639, pero ¿qué hay realmente detrás de todo esto? Soy Mimi y he estudiado como músico profesional durante 20 años la música, y una de las asignaturas que más me llamó la atención fue la de acústica, que es, cito literalmente, la rama de la física que estudia el sonido, incluyendo su producción, propagación, recepción y sus efectos en los diferentes medios. Se ocupa de fenómenos como la vibración, las ondas sonoras y su interacción con el entorno, tanto en el rango audible como el inaudible, es decir, infrasonidos y ultrasonidos. Y hoy quiero compartir contigo la verdad. ¿Cómo funcionan realmente las frecuencias? ¿Qué parte es ciencia? ¿Qué parte es mito? ¿Y cómo se unen con la espiritualidad para transformar tu vida? Quédate hasta el final porque vas a entender lo que nadie te explica y descubrirás cómo utilizar este conocimiento de forma consciente en tu camino espiritual. Te voy a unir ciencia y espiritualidad, pero ya te aviso que puede alargarse porque vamos a abrir el melón bien, bien, y te lo voy a explicar todo lo mejor que sepa. Así que aquí va la verdad contada a través de un músico espiritual. Capítulo 1. ¿Qué es una frecuencia? Empecemos claro. Una frecuencia es el número de oscilaciones por segundo de una vibración periódica. Se mide en hercios, que una vibración periódica es cuando el movimiento se repite en ciclos regulares. Por ejemplo, si un columpio oscilase una vez por cada segundo, tendría una vibración de 1 hertz. Si una cuerda de un violín, por ejemplo, vibra 440 veces, oscila 440 veces por segundo, diríamos que vibra en 440 Hz. Este es el famoso La de afinación que utilizamos en la música, en las bandas, en las orquestas, etc. Afinación musical estándar, aclaro. Este movimiento tan rápido de, por ejemplo, a 440 Hz, tú no lo puedes ver, tu ojo humano no lo puede ver, pero lo escuchas. Y aquí es donde empieza lo fascinante. Todo lo que escuchamos es vibración. Los humanos solemos escuchar entre 20 Hz hasta 20.000. Debajo de los 20 los llamamos infrasonidos y por encima de los 20.000 los llamamos ultrasonidos, lo que utilizan, por ejemplo, los murciélagos o como se utiliza en aplicaciones médicas tipo las ecografías. Así que sí, todo, absolutamente todo lo que oyes, desde un susurro hasta una sinfonía completa, es vibración organizada en frecuencias. Capítulo 2. Resonancia. Vale, ok, pero ¿y esto qué tiene que ver? Pues mucho, te cuento. Lo más fascinante del sonido es la resonancia, cuando un objeto vibra en su frecuencia natural y hace que otro, por resonancia, otro cercano, vibre también. Un ejemplo clásico es cuando haces vibrar un diapasón y un diapasón al lado en la misma afinación vibra también sin que tú lo toques. O si eres músico y estabas estudiando tu instrumento y has empezado a escuchar cómo resuenan diferentes, sobre todo metales en la habitación cuando tocas cierta nota con cierta frecuencia. Esto explica por qué, por ejemplo, sentimos un tambor, un bombo, unos timbales más en el centro del pecho, los bajos nos resuenan aquí. Y, por ejemplo, un cuenco tibetano mediano, te resuena más en la zona de la cabeza, en los resonadores de la cabeza. Tu organismo entra en resonancia con esa frecuencia. Pasemos al capítulo 3, armónicos y timbre. Aquí viene el secreto que casi nadie te cuenta. Cuando hablamos de frecuencia, si no lo conoces, solemos pensar en un número aislado, como por ejemplo 432, 432, 528, 639, etc. Pero la realidad es mucho más rica que solamente ese número de esa frecuencia y ya está. Tú cuando escuchas una nota, escuchas la fundamental, la frecuencia fundamental, pero a la vez están sonando todos los armónicos de esa frecuencia. Bueno, todos los audibles por el ser humano. Es decir, cada sonido tiene una frecuencia fundamental y un conjunto de armónicos, que esto es lo que hace el espectro armónico completo. Por ejemplo, si cogemos la frecuencia 440 Hz,
del La de afinación, además del 440, estaríamos escuchando el armónico 880, 1760, etcétera, etcétera. Que esto, pues si no conocéis la serie armónica os va a sonar un poco a chino, pero bueno. El caso es que esta serie de armónicos que tiene esta frecuencia fundamental son los que constituyen el timbre del sonido. Por eso un violín y una flauta, aunque estén tocando la misma nota, en la misma afinación exacta a 440, no se va a escuchar igual, no lo vas a percibir igual. ¿Por qué? Porque su espectro armónico, su conjunto de frecuencias es distinto. Esto ya lo explicaba Pitágoras. La belleza de la música se basaba en proporciones matemáticas. Después, ya en el Renacimiento, Zarlino acabó de refinar estas proporciones y también sentó bases de la teoría musical de la armonía. Y además, en el siglo XIX, Helmholtz profundizó en cómo los armónicos influyen en la percepción del timbre, que es lo que os vengo diciendo de por qué dos instrumentos o dos personas pueden cantar la misma nota, la misma afinación, pero no tienen el mismo conjunto de frecuencias, el mismo espectro armónico. Entonces no vamos a percibir igual el timbre. Así que cuando hablamos de frecuencias no es simplemente un numerito mágico, solo esa frecuencia 432 y ya está. Es un espectro entero de frecuencias que afectan a tu cuerpo y a tus emociones, porque el cuerpo humano no responde solamente a la frecuencia fundamental, sino a todo el espectro armónico de esta frecuencia. Esta es la base de por qué una música puede hacernos vibrar de alegría, de emoción, de felicidad, y por qué otra música, un ejemplo muy claro está en las bandas sonoras de las películas, pues en las de miedo nos tensa, nos tiene más en tensión, con miedo, con suspense, etcétera, por todo este abanico de armonías y de frecuencias. Bueno, es mucho más complejo que simplemente las frecuencias, entra mucho más en juego, pero todo este conjunto es lo que hace. Capítulo 4. Las frecuencias milagrosas. 432, 528, etcétera, etcétera. Ahora llegamos al punto que más genera debate. Aquí es donde vamos a abrir el melón y es donde me voy a enrollar seguramente un montón. 432. Se dice que es la frecuencia natural de la Tierra y del universo, que armoniza con la resonancia Schumann. La realidad es que 432 es simplemente un ajuste de afinación a la afinación estándar 440. Antes de que se estableciera el La como afinación estándar, el La 440 como afinación estándar en 1955, cada orquesta afinaba como le daba la gana. 435, 440, 442. ¿Por qué gusta el 432? Porque está un poquito más bajo que el 440 y se percibe como más relajado, más calmado, más suave y relajante. También porque matemáticamente se relaciona bien con ciertas proporciones, que lo hace armónico para muchas personas. Esa vibración de la Tierra, realmente la frecuencia Schumann, la resonancia de la ionosfera, está más o menos en 7.83 Hz, no en 432. ¿Qué pasa? 432 es un múltiplo cercano de 7.83. Más o menos daría como 430, está muy cerquita. Y de aquí nació el mito. La verdad es que como tal, 432 no es que sea la frecuencia de la Tierra o del universo, pero sí que es cierto que suena más orgánico, más relajado, conecta con la percepción de armonía de muchísima gente. Siguiente. 528. Frecuencia del amor o milagrosa. Se dice de esta frecuencia que es la frecuencia milagrosa que repara el ADN, la frecuencia del amor, de la paz universal. Realidad. Esto viene de un ex bioquímico, Leonard Horowitz, que en los 90 impulsó la idea de que esta frecuencia 528 estaba en la escala solfegio antigua y que podía sanar el ADN. Como tal, no está evidenciado que repare el ADN, pero sí es cierto y está probado que la vibración, evidentemente, afecta al estado emocional, afecta al sistema nervioso, al estrés y al bienestar general. Y esto pues indirectamente sí que influye en la salud celular de una persona. La verdad es que la frecuencia 528 sí te puede ayudar a relajarte, a abrirte emocionalmente y mejorar tu campo energético. Como tal, que esté probado que repare el ADN, científicamente no.
pero ya sabemos que la ciencia todavía tiene mucho que demostrar. La escala solfegio, aquí es cuando muchos se van a quedar así. La escala solfegio, 396, 417, 528, 639, 741 y 852, etc. Aquí se dice que eran las frecuencias secretas de los cantos, de los antiguos cantos gregorianos, y que cada número abre un portal energético distinto. Realidad. Como músico tengo que decirte que los cantos gregorianos utilizaban escalas modales, no frecuencias fijas en hercios, porque evidentemente la afinación en hercios ni siquiera existía todavía. O sea, en la Edad Media todavía no existían los hercios, no podían medir esto. No había un sistema todavía creado para medir frecuencias. Lo de asignar cada número 639 a la liberación del miedo, 528 al amor, 639 a armonía en relaciones, esto es más algo moderno que venga de la Edad Media. La verdad, la escala solfegio no es ni histórica ni científica, pero sí puede servir como herramienta simbólica o ritual, y si alguien medita con estas frecuencias les da poder. Funciona más bien como un anclaje psicológico y energético, pero no porque haya como tal una física mágica en estos números. Ya os digo, no vienen de los cantos gregorianos. Vale, entonces, la verdadera magia de las frecuencias. Lo que de verdad transforma no es un número aislado y ya está. Es el conjunto, el espectro, es todo el espectro armónico. Es la resonancia, es la interacción de muchas frecuencias con tu cuerpo, tu campo energético, tu mente y tu vibración. Y sobre todo, tu intención. Tu voz, un tambor chamánico, un cuenco tibetano, un mantra. Todos estos crean paisajes vibracionales mucho más ricos que simplemente ponerte una frecuencia de fondo en YouTube y no hacerle ni caso. Ponerla ahí 3 horas en automático y ya está. La intención, la coherencia emocional y la práctica consciente multiplican el efecto de las frecuencias. Porque mucha gente piensa que ponerse un videito de fondo, tono puro en no sé qué, y dejarlo ahí de fondo en YouTube y ponerte en automático a hacer cosas, te piensas que pues, te va a transformar así la vida mágicamente y ya está, porque lo has puesto de fondo. Que sí, que está claro que tu mente es muy poderosa. Si tú crees que esta frecuencia a ti te funciona, te va a funcionar, claro que te va a funcionar, pero no como tal por la frecuencia, sino por la energía y por la intención que tú le estás poniendo, con lo que tú estás, con la intención que tú estás escuchando esta frecuencia, porque ya sabemos aquí que lo que crees, lo creas. Y si tú lo crees y lo sientes así, así va a ser para ti. Pero si hablamos como tal de la vibración y de ponerte X frecuencias, la vibración es muchísimo más poderosa que un título escrito en un vídeo y ya está. La vibración es ciencia, es acústica, es resonancia. También es espiritualidad, es intención, es coherencia interna. Por eso yo no me limito a darle al play a un audio cualquiera o a un vídeo cualquiera. Trabajo las frecuencias con una base real, años de estudio en música y en acústica. Te diseño experiencias conscientes, no al azar o estas frecuencias y ya está. Cada audio o meditación que te creo o música con X intención, te lo acompaño con una guía práctica, porque la vibración necesita intención, las frecuencias necesitan una intención también. Que por cierto, si quieres saber los precios, te dejo el link abajo, está en mis redes sociales. No se trata de escuchar pasivamente, se trata de alinearte con esa frecuencia, de integrarla en tu cuerpo, de ver dónde resuena en ti. Y esta es la gran diferencia entre poner algo en automático o de fondo a trabajar con intención y con conocimiento verdadero sobre eso. Por eso mis meditaciones y subliminales funcionan, porque están construidos con estudios, con amor, con intención, con ciencia y con espiritualidad unidas. Porque no es un solo sonido, es un viaje vibracional completo, es el conjunto del espectro de frecuencias entero, acompañado de una guía que te ayuda a integrarlo, a ponerle dirección, intención, a integrarlo y a transformarlo. Y créeme que cuando entiendes la vibración desde la raíz, ya no vuelves a escuchar igual. Lo que importa es la relación entre las frecuencias, cómo interactúan con tu cuerpo y la conciencia que pongas en escucharlas. Y ahí es cuando la vida empieza a resonar contigo. Pero bien, sigamos. Capítulo 5.
Ciencia y espiritualidad unidas. Ahora viene la unión que lo cambia todo. La ciencia nos muestra que el cerebro funciona con ondas cerebrales, beta, teta, alfa, delta, lo que también son frecuencias eléctricas. Cada órgano tiene también su frecuencia de resonancia y la espiritualidad nos enseña que los mantras, los cantos, los tambores chamánicos y los cuencos tibetanos son llaves para estados de conciencia y que tradiciones antiguas ya utilizaban proporciones armónicas como vía de conexión con lo divino. Cuando unes estos dos enfoques, la estructura técnica, frecuencia, resonancia, armónicos, con la intención espiritual, el sonido se convierte en un puente entre la materia y el espíritu. El sonido puede sincronizar tus ondas cerebrales. Esto es la sincronización neuronal. Las ondas cerebrales se alinean con estímulos rítmicos o sonidos, que son las frecuencias, los cuales, como ya hemos dicho antes, pueden equilibrar tu sistema nervioso y abrirte a estados de conciencia expandidos. Y esto no es ni superstición, ni magia, ni cosas raras. Es una interacción entre la vibración física y la energía sutil. Así que lo que antiguamente era un rito sagrado, hoy también lo podemos comprender como un fenómeno acústico y neurológico. Y está bien, ambos son válidos. Y capítulo 6 y último. ¿Cómo aplicarlo en tu vida? No necesitas fórmulas mágicas, solo prácticas conscientes. Tu voz, con un tipo de meditación de yoga que ahora te diré, de pranayama, ya puede hacer vibrar tu caja torácica y calmar tu sistema nervioso. Este tipo de respiración, Brahmari Pranayama, es un tipo de respiración en yoga que sirve para calmar la mente y activar el sistema parasimpático nervioso, que es el que nos relaja. Simplemente tienes que tapar tus oídos, no te pases, tienes que tapar tus oídos, inspirar y al exhalar con la boca cerrada, con los dos oídos tapados. Y al exhalar, con los labios ligeramente cerrados, los dientes separados también, tampoco así, pero que esté la mandíbula que esté relajada, simplemente se cierran. Inspiras y de nuevo. Esto calma muchísimo. Además, pon conciencia e intención en sentir la vibración que viene de dentro de ti. 2. Instrumentos sencillos como tambores chamánicos, cuencos tibetanos, diapasones. Experimenta con cómo resuenan en tu cuerpo, en qué partes resuenan, cómo te resuena, qué te provoca. Realiza escucha consciente de estos dos tipos de ejercicios o con música frecuencial. En mi canal tienes mucha y escucha conscientemente lo que te digo, dónde resuena. Siente las frecuencias en lugar de ponértelas de fondo. Y evidentemente, intención. La vibración se potencia cuando pones intención y propósito. Así que recuerda, la magia no está en el número, está en cómo permites tú que esa vibración interactúe contigo, cómo dejas que esa vibración actúe en ti y la experiencia vibracional completa. Por eso mis meditaciones, audios subliminales, etcétera, funcionan, porque están creados con conocimiento profundo en acústica y en música, porque están diseñados con frecuencias armónicos y resonancias reales, y porque además los construyo con intención espiritual, para que cada vibración sea un puente hacia tu transformación y no un ruido de fondo vacío. Así que muchas gracias por ver este vídeo. Si quieres experimentar y aprender más sobre este tipo de cosas, en este canal encontrarás meditaciones subliminales, información y audios preparados con esta base real de muchos años de estudio, 20 concretamente. Así que suscríbete y acompáñame, te prometo que tu vibración no volverá a ser la misma.